Soy Mariela Belhansky, soy socia cofundadora y gerente de desarrollos ecoenergéticos. Estoy muy contenta de que me hayan convocado para esta serie de cursos de bioeconomía y espero que lo disfruten. Vamos a dar comienzo al curso de combustión de la biomasa. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de biomasa y todas ellas pueden valorizarse a través de la combustión. Biomasas de origen forestal, en esta fotografía podemos apreciar los troncos, las ramas, acá vemos madera triturada, pellets y chips de madera. La biomasa de origen agropecuario puede venir de diferentes fuentes, pero por ejemplo, cáscara de maní, cascarilla de arroz o cáscara de girasol, entre otros. También tenemos biomasa de origen acuático. Acá podemos apreciar cómo hay un volumen muy importante de algas depositadas en lagunas, en lagos o incluso algas que llegan a las costas marítimas. En esta fotografía central podemos ver cómo ramas de podas de árboles de diferentes ciudades o municipios fueron empaquetadas. Este paquete de ramas va a estar estacionado durante a lo mejor 1 mes, 2 meses o 3, dependiendo de dónde sea, para que pueda orearse, para que pueda disminuir el contenido de humedad presente en esas ramas y luego vamos a proceder a hacer el chipeado de estas ramas para obtener los chips de madera de poda. En la última fotografía vemos cómo tenemos restos de biomasa de poda de la vid. En definitiva, las diferentes biomasas, cada una tendrá su particularidad, pero todas ellas pueden utilizarse como combustible en el proceso de transformación de biomasa a energía. Energía que puede ser calor y electricidad o solo electricidad. La biomasa almacena en el corto plazo energía solar, ya que mediante la fotosíntesis las plantas que tienen clorofila transforman el dióxido de carbono y el agua en materiales orgánicos con alto contenido energético. Podemos pensar como que la biomasa nos sirve para salvar el problema de la intermitencia en el recurso solar. Es como una gran batería que nos permite hacer una mejor gestión de ese recurso solar. Cuando hablamos de bioenergía, en gran medida estamos hablando de biomasa seca. Y cuando hablamos de generación con biomasa, en general estamos hablando de combustión directa de biomasa seca. Tengan en cuenta que cuando mencionamos biomasa seca nos estamos refiriendo a una biomasa no que no tiene nada de humedad, sino que estamos hablando de biomasas que pueden alcanzar hasta un 55 o 60% de humedad. Pero básicamente hablamos de biomasa seca cuando lo que estamos manejando es algo sólido, y hablamos de biomasa húmeda cuando se parece más a un líquido, a un efluente. Las tecnologías que se utilizan para la combustión directa de biomasa son muy variadas y van desde un fogón a fuego a cielo abierto, que se utiliza en muchas zonas para cocción de alimentos, hasta calderas de alto rendimiento que son utilizadas en la industria o en las centrales de generación. Obviamente que tenemos diferentes tipos de biomasa. Una clasificación podría distinguirla entre biomasa seca y húmeda, o también a través de cuáles son los procesos termoquímicos que se utilizan para producción de energía. La combustión directa es uno de los procesos termoquímicos que se utiliza para conversión de biomasa seca en calor y o en electricidad. Acá podemos apreciar las fotos de una caldera en la planta de producción de electricidad de Prodemán Sociedad Anónima, en General Cabrera, que opera a partir de cáscara de maní. En esta otra fotografía podemos ver cómo es posible ver a través de una mirilla el calor, el fuego que se está produciendo adentro del hogar de la caldera. La forma más antigua, directa y universalmente utilizada para convertir biomasa en energía es la combustión directa, el quemado.
prácticamente cualquier biomasa seca o moderadamente seca puede quemarse y producir calor para cocción, calor para secado, secado de frutos, secado de granos. También puede utilizarse para calefaccionar ambientes o para generar energía mecánica o energía eléctrica. Para lograr una buena combustión se necesita conocer la composición de la biomasa, qué porcentaje de cenizas vamos a obtener como consecuencia de la combustión y cuál es la humedad promedio, porque yo voy a necesitar definir muy bien cuáles son las características del hogar y de la grilla en la cual se va a producir la combustión de esta biomasa. Necesito conocer qué volumen de biomasa voy a necesitar introducir en el hogar de la caldera para poder tener la energía que estoy buscando a la salida de mi equipo de generación. Tengo que tratar de ingresar a la caldera siempre una mezcla homogénea de biomasa. ¿Por qué menciono esto de mezcla homogénea? Porque lo más habitual es que mi combustible biomásico no esté formado por una única materia prima biomásica, sino que en general es habitual que los proyectos de biomasa mezclen diferentes biomasas. Por ejemplo, mezclar aserrín con viruta, con madera triturada, con costaneros. Entonces yo necesito que la mezcla de biomasa que ingresa a la caldera sea una mezcla uniforme, homogénea, para que la caldera esté operando en las condiciones óptimas de rendimiento y que ese hogar de la caldera y la grilla y el sistema de retiro de cenizas esté correctamente diseñado desde el comienzo. Esto que yo estoy comentando de la necesidad de mezcla homogénea no es solamente para una caldera, que es como de los equipos más grandes, digamos, en los cuales uno hace combustión directa. También tenemos combustión directa en estufas, en hornos a leña, en equipos multifunción que sirven para cocinar y calefaccionar al mismo tiempo. En todos los casos necesito que esa mezcla de biomasa, que es mi combustible, esté correctamente dimensionada y prevista. La granulometría de la biomasa de mi combustible también tiene que estar definido al momento de diseñar el equipamiento, así como el retiro de cenizas, que tiene que ser eficiente, y además otro de los puntos claves para el éxito de los proyectos de generación de energía a través de la combustión es que tengo que tener en el lugar agua en cantidad y de calidad de acuerdo a la especificación de la caldera. Eso es algo muy importante porque la calidad del agua que voy a necesitar en mi circuito de generación o de agua de caldera va cambiando dependiendo de las características de operación de esa caldera y en gran medida, si bien es un circuito cerrado, voy a necesitar un volumen importante y permanentemente ir reponiendo el agua que voy perdiendo a través de las purgas o de pérdidas del circuito cerrado. También tengo que diseñar un sistema de alimentación continua de biomasa que sea confiable y eficiente, porque cualquier parada intempestiva de esa caldera o de ese equipamiento va a generar pérdidas de rentabilidad en cualquier proyecto de generación u otro tipo de inconvenientes que pueden afectar la no disposición de energía calórica o térmica en un proceso industrial. También tengo que prever que haya sistemas de ajuste de ingreso de aire para optimizar el rendimiento en la combustión. Cuando hablamos de combustión directa, la biomasa que más se emplea en este proceso de conversión es la leña. El poder calorífico de la leña depende de su contenido de fibra. Normalmente tiene en peso en seco entre 40 y 53% de celulosa, entre 20 y 35% de hemicelulosa y entre 19 y 33% de lignina, además de resina y por supuesto contenido de humedad.
Acá presentamos una comparación con otros combustibles, diferentes tipos de residuos y un poder calorífico medio. Como les dije, el poder calorífico va a depender del contenido de humedad, pero en general cuando hablamos de aserrín estamos hablando de un combustible biomásico con un poder calorífico medio del orden de 2.400 kilocalorías. La cáscara de maní que habíamos mencionado en el proyecto de Prodeman tiene del orden de 3.700 kilocalorías por kilo. Y tengan en cuenta cómo es el poder calorífico de los combustibles fósiles, para ver que una de las dificultades, digamos, que tiene la biomasa es que hace falta mucho más volumen de combustible biomásico para poder obtener la misma cantidad de kilocalorías. Por eso la logística y el manejo de la biomasa es una de las cosas complejas de encarar. Los rendimientos en las diferentes escalas de planta de generación eléctrica a partir de biomasa con combustión directa se presentan a continuación. Acá vemos que el rendimiento típico de las centrales eléctricas que utilizan combustión directa, que son menores de 6 megawatts de potencia instalada, rondan el 20%. Aquellas plantas que están entre 6 y 20 megawatts de potencia instaladas, un rendimiento típico es el 26%. Y las centrales de más de 20 megawatts tienen un rendimiento típico del orden del 30%. Si hacemos cogeneración, es decir, que a partir de un vector energético primario, en este caso biomasa, obtenemos simultáneamente dos vectores secundarios que son electricidad y vapor, el rendimiento aumenta notablemente, entre el 70 y 85% de rendimiento se obtiene. Y si solo hacemos generación de energía térmica, es decir, calor o vapor en calderas, el rendimiento típico de estos equipos está entre el 80 y 85%. ¿Por qué entonces a veces no planteamos más proyectos de cogeneración y estamos haciendo en Argentina proyectos de generación eléctrica a partir de biomasa? Eso tiene que ver con el modelo de contratos de venta de la energía y también con que cuando tenemos una cogeneración, lo que define cuánta electricidad se puede producir o no es el consumo de energía térmica. Entonces no es sencillo a veces encontrar esos proyectos que puedan financiarse a partir de flujos de fondos de venta de electricidad si yo no puedo asegurar tener la energía térmica constante a lo largo del tiempo. Las condiciones típicas de operación de calderas de uso industrial para proyectos de generación eléctrica o de cogeneración que usan combustión directa de biomasa seca se presenta a continuación. En general estamos hablando de calderas cuya presión de operación son 42 bar y una temperatura de vapor de 440 grados centígrados. Si no, vamos a calderas de mayor presión, 65 bar, que entregan vapor a 480 grados centígrados, y si no, calderas aún más eficientes, que son las que operan a 98 bar y entregan vapor a 540 grados centígrados, además de a 98 bar. La idea es tener un vapor con mayor contenido energético que luego se va a expandir en una turbina de vapor que va a mover un generador eléctrico. En la medida que voy teniendo calderas que operan con mayor rango de presión y temperatura, tengo un equipo mucho más eficiente, pero como contrapartida los requerimientos del agua, digamos, que se requiere para el circuito cerrado son mucho más exigentes. ¿Qué sucede en el mundo con la bioenergía? Bueno, yo quisiera contarles que entre los años 2007 y 2014 la participación en la matriz primaria mundial de energía pasó para la bioenergía del 10 al 14%.
Se ve a la generación con biomasa moderna como una herramienta clave para mitigar el cambio climático, ya que no solo desplaza el uso de combustibles fósiles, sino que además evita la liberación de metano, que en algunos casos se hubiera ocasionado, ya que en muchas situaciones son que quedan residuos biomásicos en pilas o en fosas y se descomponen de manera anaeróbica. En el mundo, el proceso de conversión más utilizado es la combustión directa. La participación mundial de fuentes de biomasa en la producción de bioenergía en el año 2017. O sea, cuando hablamos de bioenergía, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que había muchas biomasas diferentes? La biomasa agrícola, la acuática, la forestal. Bueno, cuando vemos cómo estaba repartida la participación en el año 2017, vemos que el 67% de la bioenergía mundial fue a partir de madera, 7% a partir de carbón, residuos forestales 1%, licor negro 1%, residuos de la industria de la madera 5%, madera recuperada 6%, subproductos animales, estiércol básicamente, 3%, o cama de pollo, por ejemplo, subproductos agrícolas 4%, cultivos energéticos 3% y rellenos sanitarios o residuos sólidos urbanos, la fracción orgánica de esos residuos sólidos urbanos, aportaron el 3% de la bioenergía mundial. Ahora veamos cómo se reparte la energía térmica renovable en el mundo. Lo que habíamos visto recién era energía primaria mundial y acá vemos la energía térmica, calor básicamente. Acá vemos que cuando hablamos de energía térmica renovable en el mundo, la biomasa es responsable del 96,7%. Solo 0,7% es energía térmica geotérmica, solar térmica 2,6% de participación. Acá lo que tenemos que entender es que el lugar en el que se siente más cómoda la biomasa es en la generación de energía térmica. Su participación en la energía eléctrica es más marginal. La bioenergía moderna no solo se basa en las calderas de alto rendimiento en industrias o en centrales de generación, sino que también utiliza calderas domiciliarias que operan en base a pellets o calderas que operan en base a chips. Estas últimas se utilizan más comúnmente en los district heating o en los proyectos de calor distrital, ¿no? O se entrega calor a nivel de municipio, por ejemplo, o en un barrio cerrado. Yo lo que hago es una distribución de agua caliente o de vapor que intercambia con los radiadores de las casas y lo que estoy haciendo es una calefacción comunitaria. Veamos un poco cuál es la oferta actual de biomasa seca en Argentina. Estos datos son provistos por ProBiomasa. Al 2018 están identificados residuos de la forestoindustria que totalizan más de 2 millones de toneladas año de disponibilidad. Residuos de plantaciones, de las podas, de los raleos y de la tala rasa que ascienden a más de 5 millones de toneladas al año. El aprovechamiento sustentable de bosques nativos nos permitiría obtener más de 9 millones de toneladas año de biomasa proveniente de este manejo sustentable de bosque nativo. Y biomasa proveniente de residuos agrícolas y agroindustriales también totaliza más de 9 millones de toneladas al año. Sumando todas estas biomasas residuales, nos encontramos frente a una disponibilidad de biomasa seca residual que supera los 25 millones de toneladas al año. Si estas toneladas de biomasa residual las utilizáramos
para generación térmica, y asumiendo que esa generación térmica estaría operando 8.000 horas en el año, podríamos tener en operación 6.200 megawatts de proyectos de generación térmica a partir de biomasa seca residual que utiliza como proceso tecnológico la combustión directa. No obstante, no quiero dejar de lado la generación eléctrica, y lo que podemos ver es que en los proyectos que fueron presentados en la ronda 1 y en la ronda 2 del programa Renovar, todos los proyectos que operan a partir de biomasa seca operan a partir de combustión directa como tecnología de conversión. Dicho esto, damos por finalizado este encuentro sobre combustión directa. Espero que el curso haya sido de su interés, que haya cubierto sus expectativas, que les sirva para profundizar el conocimiento y que pronto nos estemos encontrando nuevamente. Gracias.